Muy buen día. Estamos aquí reunidos nuestros hermanos del CEBE. Una muy bienvenida para nuestro hermano Byron, que va a compartir hoy. Hermano Byron. Les Tenemos bendiga, bienvenidos. invitados aquí a Carlos Anleu también, la hermana Pamela. Nos ha estado acompañando también hermano Pablo Barahona y un invitado también, Abraham España, exalumno del año pasado del CEBE. Amén. Bienvenidos todos. Gracias por aceptar ahí la invitación. Es una bendición poder estar con ustedes. Vamos a orar primeramente, hermano Carlos Anleu. Gracias por estar con nosotros. Amén. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Bendícenos a cada uno por nombre, Señor, que sea glorificado tu nombre en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por el honor de estar hoy aquí en esta clase, Señor. Bendícenos a cada uno por nombre, Señor, y sobre todo, Padre, que esta clase sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues la dinámica hoy, hermano Byron, ¿verdad? Tenemos nuestros invitados y va a ser un como ensayo también para los próximos hermanos que en el futuro podamos usar esta tecnología que no es nada difícil. Así que hoy lo demostramos con nuestros hermanos, están con nosotros. Adelante, hermano Byron, entonces, tiempo es tuyo. Gracias, Dios les bendiga, mis hermanos. Pues el tema de hoy es el tema número 4. Vamos a estar hablando de mormonismo y testigos de Jehová. Pues hablábamos un poquito antes de la grabación y les hacía la pregunta de que a veces, yo se los he dicho siempre, alguien fue mormón o alguien fue testigo de Jehová, pues han levantado a veces alumnos y decían sí o no. Pero es algo importante porque pues no es lo mismo cuando hacemos nosotros una investigación, ¿verdad? A que alguien ya haya vivido en una religión. Y en este caso nosotros hemos considerado como secta o como religión lo que es mormonismo y testigos de Jehová. La siguiente, hermano Francisco. La siguiente, hermano Francisco, por favor. Gracias. Bueno, entramos con lo que es mormonismo. Es reconocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por José Smith o Joseph Smith. Y realmente esta es una secta, como decía, es algo que se desprendió, recuerden que secta es un grupo pequeño que se desprende de un grupo, de una religión o de una verdad. Y vamos a ir poco viendo cómo esto, pues nosotros hemos visto muchos errores en esta religión o secta. Dice que perdón, en anterior, José Smith en 1820 a los 14 años fue al bosque a orar y supuestamente, miren, subrayamos esta palabra, supuestamente se le aparecieron Dios el Padre y Jesús y le dijeron que no se uniese a ninguna de las iglesias denominacionales. Y pasamos a la siguiente, hermano. Miren, realmente nosotros tenemos que tener el cuidado. Yo encontré, pues, a mí me llamó mucho la atención estudiando esta clase precisamente cuando era alumno y realmente uno de los errores es, el Señor se me apareció, Dios me habló, el ángel me habló y no es que Dios no nos hable. Usted sabe que Dios nos habla en nuestra vida, en nuestro corazón, pero tenemos que tener cuidado. Porque de ahí muchos se desprenden y ustedes van a ir viendo conforme van investigando cada religión que realmente ahí es donde muchos tienen ese error, de que supuestamente escucharon la voz de Dios, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, para no caer. Dice que 3 años más tarde, en el 21 de septiembre de 1823, cuando tenía 17 años, se le aparece el ángel Morón, quien supuestamente era el hijo de Mormón. Dijo al joven que él, o sea, José Smith, había sido elegido para traducir el libro Mormón, que eran unas planchas de oro que estaban enterradas. Y pasamos a la siguiente. Estas planchas son las que supuestamente el ángel Moroni le dio a José Smith para que tradujese. Estas son unas réplicas que están en una de las capillas de ellos, en uno de los templos. Sin embargo, nadie ha visto las originales. Y es ahí donde queda la duda, porque nadie las ha visto, excepto de
de los 12 testigos o 13 testigos que habla precisamente del libro del Mormón. No sé si querés opinar, hermano Francisco, o alguno de los alumnos, de los invitados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hermanos, yo quisiera preguntar, Hermano Abraham, adelante. ¿cuánto tiempo pasó desde que el ángel se le presentó y le dijo que tenía que buscar las tablas hasta que él las encontró? Yo tengo entendido que pasó un tiempo buscándola y que incluso fue como que acusado por sus suegros por, por andar buscando tesoros, perdiendo el tiempo, digamos. Y Sí, la otra cosa es, creo que, o ellos cuentan que también se les aparecieron profetas. No sé si alguno de los discípulos, creo que fue, como que comprobando también. Entonces, o sea, ¿cómo sucedió eso? O sea, ¿hubieron más hechos aparte de los mencionados? ¿O? sí, mira, realmente esta es una breve historia por tiempo que nosotros ponemos acá, ¿va? Y si se dan cuenta, vamos rápido, incluso con las diapositivas por el tiempo que avanza. Pero, de hecho, si ustedes tienen un libro del Mormón o lo pueden conseguir, ustedes lo pueden leer. Siempre lo que hemos recomendado. Oren, pídanle a Dios y a través del Espíritu Santo. O sea, si usted va a leer un libro, va a leer cualquier de otra religión, tenga mucho cuidado, porque ahí es donde vienen las confusiones. Precisamente el libro del Mormón te da mucho de la historia de cómo fue que nació la iglesia de ellos o la religión, ¿verdad? Ok, gracias. Seguimos adelante. En la próxima, hermano. Sí, hermano Carlos. Sí, gracias. Pues yo quería hacer un comentario. En lo poco que yo pude leer, dice que Moroni era considerado como hijo de personaje que le llamaban Mormón, y que era parte de los profetas de esta secta, y que Moroni fue el que tradujo la Biblia que ellos usan. Entonces, ellos usan una Biblia que hizo el hombre, pues, no es inspirada por Dios. Eso No, y quería comentar. precisamente esa es la imagen que vemos acá. Dice que Joseph dijo que el 22 de septiembre de 1827 recibió finalmente las planchas y el ángel Moroni le instruyó para que comenzase la traducción. Esta última fue finalmente publicada en 1830, que es el día de hoy, que es el libro del Mormón que le llaman, ¿verdad? Inspirado por hombres. De hecho, cuando vemos ahí la historia, realmente, miren, ellos basan muchas veces en verdades, en cosas que hay bíblicas, y vemos también la mano humana. Cuando leemos esa literatura de ese libro, yo ya lo tengo, ya lo he leído, me doy cuenta de todos los errores. De hecho, por tiempo no vamos a estar hablando porque el libro del Mormón se contradice muchas veces. La palabra de Dios no se contradice. Amén. Pasamos a la próxima. Miren, esta es una comparación que ellos hablan. De si vemos la anterior, donde dice que el libro del Mormón y la Biblia se apoyan mutuamente como dos testigos oculares. Fortalecen un alegato en los tribunales, tanto el libro del Mormón como la Biblia testifican de Cristo. Sin embargo, miren, cuando uno va, ellos le dan más auge al libro del Mormón, ¿verdad? Ellos lo ponen esto porque cuando quieren hacer adeptos, ellos dicen que es lo mismo. Sin embargo, no es así. Ellos se basan más al libro, ¿verdad? Del Mormón. Hoy sí pasamos a la siguiente, mis hermanos. No sé si alguna aportación o alguna pregunta antes de entrar a lo que creen. ¿Estamos ahí? Ok, miren pues. De lo que creen, igual se tomaron 2, 3 puntos por tiempo. Dice, hay muchas cosas que ellos creen, ¿verdad? Dice que Dios era antes un hombre en otro planeta. Imagínense. Y que llegó a ser un Dios por haber seguido las leyes y ordenanzas de su propio Dios en su planeta de origen.
no sé de dónde sacaron ellos eso, ¿va? Que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso. ¿Ya? Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la palabra, ¿verdad? Y según el mormonismo, tiene una esposa también divina. Oigan esto, el primer hijo nacido fue Jesús. O sea, reconocen que Jesús es hijo de Dios, pero miren lo que dice. Luego vinieron el diablo y otras muchas más criaturas espirituales. O sea, que ellos aducen que Cristo, Jesús y el diablo son hermanos, prácticamente, ¿verdad? Toda una falsa doctrina, ¿va? Dentro de las doctrinas del mormonismo se hicieron más extravagantes a medida que crece esta secta, ¿verdad? Recuérdense que él se desprendió porque José Smith no hallaba y no le encontraba sentido a ninguna de las religiones, ¿va? Dice que poco después del tiempo de los apóstoles hubo un abandono de la fe, a lo cual le llamamos apostasía, y la verdadera iglesia de Jesucristo se extinguió. O sea, ese es el argumento de ellos. O sea, que para ellos que realmente no siguió avanzando el evangelio como Dios lo dijo, ¿ah? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, a todas las criaturas. Ellos dicen que no, ¿va? O sea, que decayó tanto el evangelio que ellos están retomando este evangelio verdadero, imagínense. Entonces es donde tienen que tener cuidado y las personas, porque por falta de conocimiento dice, perece mi pueblo. Entonces dice, necesitamos profetas hoy, al igual que se necesitaban en el Antiguo Testamento. Es lo que creo que Abraham habla de los profetas, ¿verdad? Entonces sí, ellos hablan de unos profetas también. Amén. Dentro de eso, siempre miramos, ¿va? Que dice que el libro del Mormón es más correcto que la Biblia. Por eso decía, ellos dicen que se unen mutuamente, sin embargo, después lo contradicen porque hablan de que el libro del Mormón es más correcto que la Biblia, ¿va? No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o sea, la iglesia mormona. O sea, que todos los que no sean mormones prácticamente van a desaparecer, porque solo en ellos hay salvación. O sea, nosotros aprendemos que en Cristo Jesús hay salvación, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Luego dice, luego de tornarse un buen mormón, uno tiene la posibilidad de llegar a ser un Dios. Oigan eso. Ese es el cuidado, nuevamente, cuando, pues, lamentablemente se vio por ahí, sin juzgar a nadie, mis hermanos, que un pastor cristiano evangélico una vez dijo, nosotros podemos ser dioses. Y ese es, por eso le digo, tener el cuidado. Realmente nosotros en todo momento dice que fuimos semejantes y dice hechos a imagen de Él, pero no significa que nosotros vamos a ser dioses porque entonces todos seríamos perfectos, ¿verdad? Y sin embargo el Señor nos está perfeccionando para estar un día con Él. Y la Biblia no menciona en ningún pasaje que nosotros vamos a llegar a ser dioses. Uno de los errores también de ellos de la doctrina es posible bautizarse por los muertos. Eso no lo enseña, ¿verdad? Recordemos que el bautismo es una señal de la evidencia de aquel que ha nacido de nuevo, ¿va? Donde realmente damos evidencia que ahora somos cristianos. No sé si hay alguna aportación o alguna pregunta o comentario, mis hermanos. Yo tengo una duda, hermano. ¿A qué se refieren con que es posible bautizarse por los muertos? Como recordemos que cuando nosotros nos bautizamos, venimos a vida nueva. Muere tu vieja naturaleza y nace el nuevo hombre, ¿verdad? Pero esa es una señal y un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi papá, por ejemplo, o un familiar, o mi mamá, etcétera, mi esposa, alguien de mis hijos muriera y no se bautizó, entonces vengo yo y me bautizo en el nombre de ellos. Oh, Eso es correcto y eso no nos lo enseña la Biblia, porque Ujú. eso es algo personal en una relación con el Señor. Ah, ok. Muchas gracias. Okay. Hermano Carlos. Gracias. Yo quería hacer una aportación. Así como ellos tienen creencias, también tienen prohibiciones. Como por ejemplo, no pueden tomar café,
no pueden tomar vino, no pueden fumar, no pueden tomar drogas, y etcétera. Y por otro lado, también practican la poligamia. Pueden tener las esposas que así quieran tener y solo ellos deciden. Y también se casan y están casados para la eternidad. Solamente eso quería compartir. Sí, gracias, hermano Carlos, la verdad, porque eso nos enriquece en nuestro tema de hoy. Eso Gracias. es cierto, ¿no? Todo eso, pues nosotros lo tenemos, bueno, tal vez no el café, aquí no toma café de nosotros, ya ahorita estamos esperando el cafecito, pero hay cosas que... Sin café. Nosotros café que no tomamos, ¿verdad? Pero realmente pero si las drogas no las vamos a usar nosotros, ¿va? Destruimos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, así dice, ¿va? Nadie va a dañar su propio cuerpo. Y con respecto a la poligamia, es cierto, pues se ha dado mucho, principalmente en Estados Unidos, ha tenido muchos problemas y ha sido tal vez no perseguida, sino puesto en orden, porque realmente han abusado de eso y realmente han abusado hasta de niñas o jóvenes y de cualquier edad. Entonces, ellos sí han tenido problemas incluso con la ley por la poligamia, aun cuando a veces ellos se reservan en ciertas áreas. Pero gracias, hermano. Continuamos con la próxima. Los libros que utilizan, dice la Santa Biblia, pues yo la puse aquí como primero, pero sin embargo ya sabemos que ellos no usan la Biblia al 100%. ¿Va? Ellos, su máximo libro es el libro del Mormón, que dentro de ellos están las doctrinas y convenios y la perla del gran precio. Entonces ahí incluso ellos hablan un poco precisamente de lo que hablaba Abraham, de la historia, y ahí marca de que, por ejemplo, cómo Abraham fue, si ustedes ven nombres bíblicos, van a verlos ahí, pero y también van a encontrar otros nombres que no aparecen en la Biblia, pero ellos lo relacionan con la historia, distorsionan la verdad prácticamente. Amén. Amén. Quería aportar algo más con relación a por qué es que ellos toman la doctrina del bautismo por los muertos. Este no es un versículo que hayamos querido transmitir, pero ya que surgió la duda, en 1 Corintios capítulo 15, verso 29, voy a leer brevemente este texto que Pablo le hacía a algunos. Desde el 28, y cuando nos haya sometido a él, es decir, Señor, ¿verdad? Entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel quien le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En ese sentido, abajo dice el verso siguiente, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan ellos? Por ellos. Entonces, lo que notamos ahí es que hubo un espacio donde habían doctrinas muy distintas al tiempo de Pablo también. Y Cristo, pues, si Pablo lo vivió, Cristo quizás antes de él ya estaba ese tipo de doctrinas. Entonces es bueno examinar un poquito las escrituras, que esto no es nuevo. Ellos trataron de imitar ciertos detalles que están en la escritura. Por eso es de que ellos se dicen que son los verdaderos, porque tienen muchas bases en la escritura. Tienen demasiadas bases. De ahí incluso salen otra montón de historias extraterrestres, ¿verdad? Hoy no tenemos ese tiempo, pero lo importante, hermanos, en todo en el principio de lo que el mormonismo nos da es centrarnos en la palabra. En toda doctrina y en todo lo que estamos aprendiendo en estas religiones es centrarnos en la palabra y ver el contexto de lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo? Y quizás pues va a ser un tema para ir viendo más adelante, ¿verdad? Así que no se deje sorprender usted por esta cita, porque eso la usan mucho ellos. Y dicen, mira, pero entonces Pablo dijo que se podían bautizar por los muertos. Había una doctrina, porque ustedes no lo creen. Y eso se ha dado mucho. Anteriormente, cuando hacemos presencialmente nuestras clases, pues hemos dicho algunas ocasiones que en mi caso llegaban muchas veces a mi casa. Yo de niño oía todas esas conferencias con mi papá y podíamos oír todo este detalle, ¿verdad? Yo creo que están muy, muy versados y lo que tenemos que tener nosotros cuidado es estar también versados
para seguir adelante. Amén. No solo por el conocimiento, sino porque ese conocimiento baje al corazón. Que el Señor nos motive a seguir buscando el reino de Dios y su justicia, porque todo viene por añadido. Amén. Adelante, Manuel. Ok, gracias. Sí, gracias por ahí sí que enriquecer esto, hermano, pero recordemos de que todos ellos han salido de la verdad, o sea, por eso se desprende de una verdad. Todas las sectas, todas las religiones, vamos a encontrar parámetros bíblicos, parámetros de la verdad, porque ahí es donde viene el engaño, porque ya cruzan o ¿cómo se llama? Pierden el sentido de lo que realmente dice la palabra, ¿va? Por eso es que se desprenden de una verdad, y la verdad que es Cristo Jesús. La diferencia es que realmente nosotros tiene que estar bien cimentada nuestra fe en quien hemos creído. Y pasamos pues ya a Testigos de Jehová, ¿va? Es otra igual, reconocida como secta. Es el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Su fundador fue Charles Taze Russell. Dice que Russell tuvo grandes dificultades con la doctrina. Oigan bien, igual, tiene dificultades con la doctrina, ¿va? Y no aceptaba que hubiera un castigo en el infierno. O sea, es cuando ya las personas empiezan a cuestionar mucho la palabra de Dios. Y dice, es que la palabra se contradice. ¿Y cómo es eso? Porque ya en ellos empieza a haber dudas, ¿va? Sin embargo, dice que a lo largo ellos estudiaron estos estudios y negó no solamente la doctrina del infierno, sino también la doctrina básica del cristianismo y llega a negar la deidad de Cristo y lo que es la Trinidad. Amén. Pasamos a la siguiente. Dice, en 1879 Russell intentaba hacer conocer sus pocos ortodoxos y pocos conveniencias ideales doctrinales. Y en el año 1884 Russell se hizo a cargo de las publicaciones de la revista y la rebautizó la Atalaya, que es la que pues usted tal vez un día ha tenido en sus manos o la ha visto. Son los que nos llegan a tocar la puerta y a veces nos escondemos, ¿verdad? Y nos quieren ahí evangelizar y todo. Y pues a veces nos dejan ese tratado para que nosotros lo miremos con figuritas y todo. Amén. Que es precisamente esta, la Atalaya y el despertar. Y así como pues Russell fue uno de los fundadores, pues así vinieron otros con el tiempo, ¿va? Joseph Franklin. Y este le puso la asociación del ALBA, de estudiantes de la Biblia. Lo que me llama la atención es que ellos hablan de organizaciones, ¿va? De sociedades, y es ahí, no sé si ustedes han escuchado las sociedades secretas, que son otros temas y igual de sectas de religiones, son sociedades secretas que no sale todo a luz realmente. Eso hay un trasfondo. Cuando uno se pone a estudiar esto de Testigos de Jehová, ellos lo hacen ver de una forma a la gente, a los adeptos, pero realmente son sociedades que realmente están con un fin, de hecho hasta lucrativo, porque ellos por medio de estas revistas pues evaden muchos impuestos también. Amén. Entonces avanzamos con la otra diapositiva, hermano, por favor. Bueno, ¿qué creen los testigos de Jehová? Igual, miren, afirman que la doctrina de la Trinidad es de origen satánico. O sea, que ellos niegan Padre, Hijo y Espíritu. Eso es satánico para ellos. Niegan la creencia en el infierno, ¿va? Realmente, pues si alguien me puede apoyar ahí con una cita bíblica o se lo dejo para que lo vayan estudiando. Realmente Dios nos da ahí sí que el cielo y el infierno, ¿verdad? Dos caminos nada más. El de vida eterna o el de condenación, el de muerte. Y entonces dicen que Jesús no es Dios, solo hijo de Dios, no lo reconocen como la deidad.
declararse la única organización. Es lo que les decía, ellos se declaran como una organización de Dios verdadera en la tierra, el gobierno de Dios. Hablan de organizaciones, de gobiernos, de sociedades. Ellos pues van a ver ahí también se presentan pues los líderes como presidentes. Ahí no hay pastor, no hay ministro, no hay líderes, sino son presidentes, lo que como rige como una organización. Cree que porque padecen persecución son la iglesia verdadera. ¿Avanzamos? Dice, perdón, anterior, hermano. Cree que la versión de su Biblia es la más perfecta que hay, que si alguien ha tenido la Biblia traducción del Nuevo Mundo, esta también tiene errores porque ellos han quitado ciertos pasajes bíblicos respaldados por el Espíritu Santo y donde ya hay pues mano del hombre eh, dándole forma al sentido bíblico, al texto bíblico. No creen que Jesucristo es Dios, que lo como miramos anteriormente, creen que el Espíritu Santo solo es una fuerza o una energía y creen que solo 144,000, ¿verdad?, llegarán al cielo. Creen que es pecado hacer transfusión de sangre. Todo esto también basado en citas bíblicas, mi hermano, por tiempo, pues se nos acorta. Y no sé si alguien quiere aportar algo mientras que miramos la imagen de la Biblia de ellos. ¿Alguien que quiera aportar o preguntar algo? Ahora, Algo curioso que había visto es de que los mormones también tienen como que su propia traducción, o sea, los testigos y los mormones como que cambiaron algunas partes. Los mormones lo explican en sus textos también, como que en los textos que tienen los mormones ellos hacen como que apuntes de tal versículo en la Biblia se refiere a tal cosa y no a lo que, o sea, se cree comúnmente. Algo que me gustó, que me pareció bien interesante y curioso de Russell, el que fue fundador de los testigos, es que él fue acusado 2 veces por vender por vender trigo, que supuestamente era trigo del milenio, del área de esos años que vamos a estar con Dios. Antes él estaba vendiendo semillas que eran de trigo del milenio y también él tradujo la Biblia, ¿va? Pero él fue acusado de que no sabía nada de hebreo. O sea, incluso no pudo escribir el abecedario, ¿va? Y él hizo una traducción. Entonces, ¿cómo es posible que hiciera la traducción si ni siquiera sabía hebreo? ¿Ves? Esas claro. fueron 2 cosas bien curiosas de él. Sí, muchas gracias, hermano. Ahora. Amén. Gracias, gracias. Avanzamos con la siguiente. Avanzamos con la doctrina de los testigos de Jehová. Su grupo se proclama a sí mismo profetas de Dios. Igual. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Jesús fue solo un hombre perfecto, no es Dios en la cara. Avanzamos con otras. Las buenas obras son necesarias para la salvación. ¿Ven? Es por eso que lo mira ustedes sábado, domingo, porque hacen una bitácora de todas las visitas que ellos hacen, las van apuntando. Y ellos, o sea, ese es su parte de la salvación, ¿va? Ellos van haciendo una bitácora de cada vez que ellos van visitando a alguien. El alma deja de existir con la muerte, ¿va? La cruz es un símbolo pagano y la salvación es por fe y por obra. En esta creo que sí coincidimos, ¿verdad? No sé si parte, parte de nuestra doctrina, ¿va? Nosotros sabemos que está en Cristo Jesús, pero pues igual nosotros tenemos fe y obramos también, pues. Amén. Avanzamos con la siguiente. Bueno, pusimos rápido unas fechas. Uno de los errores también de ellos son las falsas profecías, ¿verdad? Que siempre ellos tuvieron muchas divisiones porque siempre dieron falsas profecías y al ver que no se cumplían se iba dividiendo cada vez estos grupos, ¿verdad? O de gente que dejaba de creer. Dice en 1918, por tanto podemos confiadamente esperar que en 1900 marcará el retorno de Abraham, Isaac y Jacob y los fieles profetas de antaño. Nunca se cumplió eso.
En 1926, algunos anticiparon que la obra concluiría en 1925, pero el Señor no afirmó tal cosa. Todo esto pues va cayendo y ellos van moviendo las fechas. Ahí encontramos más adelante otras. Esas son unas cuantas fechas de varias que tienen ellos de falsas profecías que daban hasta fecha, día y todo. Y leemos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice: un verdadero profeta de Dios no errará y profetizará solamente un falso profeta. La organización de los testigos de Jehová dice ser un profeta de Dios, sin embargo, no es así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, y es posible aún a los escogidos. Y eso es donde nosotros debemos de tener cuidado. Mis hermanos, que realmente gente que conoce de Dios, pues son engañados. Y ese es el cuidado. Avanzamos. Y ya pues antes de dar la conclusión, no sé si todavía tenemos tiempo, hermano Francisco, para que alguien pueda aportar algo. Sí, al final terminamos acá la conclusión y Ajá. alguien más quiere opinar. ¿Alguien quiere aportar algo, mis hermanos? Hermano Pablo. ¿Amén? Sí. Buenas noches, hermanos. Sí, tal vez solo una aportación, hermano, que hay un pasaje de la Biblia donde ellos se molestan. De hecho, yo tuve no altercado, porque al final no era altercado, pero sí, por ejemplo, con un mormón, con respecto en Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice que no hay otro evangelio. Capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, por ejemplo, en estos dos versículos, en cierta ocasión, alguien de ellos, o sea, yo empecé a platicarle a él y evangelizarlo. Y que sí, resultó que él era mormón, ¿verdad? Y me empezó a hablar de John Smith y todo eso, y del ángel morón y todo eso. Entonces, en ese instante, este pasaje, yo ya lo había leído y se lo dije, pero así sin, solo se lo leí, ¿verdad? Se lo leí todo. Cuando él se molestó, ahí sí que se le salió el chamuco. Se molestó y me dijo: ya estás peleando, me dijo, y me empezó a gritar. De hecho, estábamos en una parada de un mercado y empezó a alegarme y decirme que yo ya lo estaba insultando y todo, solo por mencionar este versículo. Claro. Y ahí cuando le mencioné ese versículo, me dijo: tú ya estás peleando, yo mejor me voy, me dijo. De Y hecho, se enojó. eso hacen. Fíjate que yo conozco una persona también que es mormón, practica pues el mormonismo y de hecho casi no dan conversación, ¿no? Para no entrar en discordia, para no entrar en contienda. Entonces ellos casi se cierran, ¿verdad? Y por eso hablamos de, igual que los testigos de Jehová, que son sociedades secretas, o sea, es algo que ellos mantienen en secreto. Si no eres parte de ellos no te van a tratar de decir lo que en sí practican, ¿verdad? Te dan como se, algo a grosso modo. Hermano Abraham, ¿quería aportar algo? Sí, yo estas últimas 2 semanas había estado hablando bastante con alguien mormón y incluso no es que usar ese versículo para contradecirles a ellos nada, pero la defensa que ellos tienen es de que ellos tienen el mismo evangelio, en sentido de que ellos también predican a Cristo y la aceptación de Cristo en los corazones, de que Él vino a salvarnos y todo eso. Pero ellos también agregan otras cosas que no les gusta mencionarlas hasta que alguien acepta ser parte de ellos. Entonces Sí. ellos aceptan de que sí, de que, o sea, el versículo es lo que dice, que no acepten que un ángel les venga a hablar otro evangelio. El evangelio que tenemos es de que Jesús vino a salvar, a morir por nuestros pecados en nuestro lugar y nos salvó, ¿verdad? Así en resumen. Ellos dicen que ese es el evangelio, pero para ser salvos tenemos que
cumplir otras cosas, como que tenemos que aceptar a Jesús en nuestros corazones y creer en los profetas y profetizar o creer en todas esas cosas. Entre lo más como que importante que ellos tienen es que ellos creen que un descendiente de José, antes de que fuera destruido el pueblo de Israel, fue enviado por Dios a América, pero él se llevó con él la Torá y cosas de eso. Esas son las cosas que nosotros como evangélicos no creemos, porque la Biblia no lo menciona para nada, ¿verdad? Pero ellos lo defienden y utilizan mismos versículos de la Biblia para defenderlo, incluyendo Ezequiel 24, 17 o 22 algo, donde menciona que se le dijo a Ezequiel que agarrara dos palos, que uno iba a ser de José, de los descendientes de José, y los otros de los descendientes de Israel, como que haciendo dos diferencias. Son cosas como que ellos tienen muchas cosas parecidas a nosotros, y ellos utilizan nuestros versículos como para poder jalarnos y hacernos creer que ellos creen lo mismo que nosotros. Hay cositas así como que detalles, que depende si el mormón es bien estudiado en su palabra, trata como que jalarnos con esas cosas que saben. No sé si me doy a entender con eso. Sí, de hecho, realmente ese es el cambio de mentalidad que ellos han tenido, de usar realmente, sí, por eso te dan cuenta, van la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. O sea, utilizan el nombre de Jesús para jalar adeptos. Con referente a lo que decía de por tiempo, hablábamos, miren, realmente esto ha sido un pincelazo, siempre lo hemos sabido. Realmente, ¿saben dónde viene a dar veracidad en la palabra de Dios? Es la arqueología, la antropología. Y eso, por ejemplo, aquí en América no se ha llevado nada de lo que ellos cuentan en su libro del Mormón. Mientras que cuando vemos lo que dicen los pasajes bíblicos, todo, hay evidencias, ¿verdad? De todo eso. Amén. Amén. Pues creo que fue importante poder concluir, ¿verdad? Con esto que estábamos hablando. Algo importante, mis hermanos, en todo el asunto, en todo este asunto es que tengamos claro que, como lo hemos dicho al principio, que tengamos nosotros firme convicción en la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos creer en otra doctrina, no podemos creer en otro que no sea Jesucristo. Amén. Yo creo que todos creemos en Jesús, ¿verdad? Amén. Eso es. Y lo importante es ratificar cuando ellos nos pregunten, ¿usted cree en Dios y cree en la Biblia? Sí, les decimos a todos, ¿verdad? Pero preguntémosle siempre a ellos si creen que Jesús es Dios, porque ellos piensan que Jesús no es Dios. De hecho, en las páginas de internet de ellos hay mucho material, ¿verdad? Voy a aprovechar para compartir brevemente esta pequeña parte de la página de ellos. Creo que ustedes lo ven ahora en pantalla. Y esta página aquí, cuando ustedes presionan y oyen el mensaje, precisamente se oye que ellos no creen en Dios, ¿verdad? En Jesús. Dan todo el testimonio de los testigos de Jehová y los mormones también tienen algo similar. Así que hay mucho material del que ustedes pueden seguir. Queremos concluir también con un par de detalles antes de que podamos orar. Tenemos un grupo ya hecho acá en el de creencias teológicas para que ustedes puedan ver que estamos llevando un control de sus tareas. Les animamos a todos los demás a que puedan realizarlas. Semana a semana nos están entrando sus detalles. Hemos llegado durante la noche, a veces sábado y domingo, revisando las tareas. Nosotros llevamos cada semana aquí el control. Y pues queremos animar a todos nuestros hermanos a que usen lo sencillo que es Google Classroom, que es una forma de trabajar, ¿verdad? Gracias a Dios por el correo electrónico, en sus celulares pueden llegar la información
Y pues aquí tenemos las tareas de esta última semana que podemos registrarlas y podemos ver cada una de las instrucciones. Es importante que ustedes puedan anotar lean bien la instrucción que se dice aquí para poder entonces después contestarla. A veces los comentarios nos ayudan, pero también dentro de los comentarios hay trabajo del estudiante, que es donde ustedes tienen que hacer esas técnicas, ¿verdad? Aquí ya tenemos a hermana Sandra Cárdenas también, que nos ha escrito recientemente hoy a las 4 de la tarde. Así que les animamos, ¿verdad?, que sigan adelante en este caminar. Ha sido una época difícil para todos y creo que lo importante es que estamos aprendiendo no por el conocimiento, sino aprender a defender de forma apologética nuestra fe y no pelear con nadie, ¿verdad, hermano Byron? No peleemos con nadie. Mejor atraigámoslos al reino. Tratemos de que ellos sean parte del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad nuestra, la verdad, mis hermanos, porque de hecho, si nosotros volteamos a ver a nuestra familia, cuántos tenemos que todavía no han aceptado o cuántos se han retirado, ¿verdad? Por un otro motivo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. No se trata tanto de saberlo, sino estar cimentada nuestra fe, en quien hemos creído. Porque eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer y predicar el Evangelio de toda criatura. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues fue una bendición poder estar con ustedes. Gracias por aceptar el reto ahí con el hermano Francisco, de estar con nosotros. Gracias. Les agradecemos mucho tomarse ese tiempo a cada uno de ustedes. Amén, muchas gracias. Y tal vez un último mensaje por cada uno de ustedes. No sé si puede haber invitar a los otros hermanos a que sigan estudiando, ¿verdad? Adelante, hermana Pamela, hermano Pablo, después Carlos y de último, hermano Abraham. Adelante. Buenas noches, hermanos. Pues espero que todos estén bien en sus casas y que a pesar de las circunstancias le demos el esfuerzo y el tiempo que se merecen las clases, porque sí han sido de bastante bendición el poder llenarnos de Dios de distintas formas y más estando en el CEBE, poder aprovechar la información que nos están dando para poder meditar en la palabra de Dios. Hermano Pablo. Pues primero que el Señor los bendiga, hermanos, los maestros. Gracias por el conocimiento que ustedes están compartiendo, ¿verdad? A todos nosotros. Y también animar a todos los compañeros que no lo han podido hacer, pues animarlos a que sigamos adelante y que en este tiempo que pues estamos viviendo, nuestra fe hoy más que nunca, como dijo Pablo, debemos saber en quién hemos creído y que Él está con nosotros. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, muchas gracias. Pues más que todo darle gracias a Dios por esta oportunidad y decirle a todos los hermanos del CEBE, de Teología 2, pues que nos animemos unos a otros, que sigamos adelante y de que esta pandemia vamos a salir todos juntos y vamos otra vez a poder recibir clases presenciales y tal vez lo más importante es darnos un abrazo, porque así debe de ser. Dios les ama. Feliz noche. Gracias. Gracias, hermano. Hermanos, exalumno. Hermanos, gracias por permitirme otra vez escuchar y aprender de sus clases. Pues yo lo que quiero es motivarlos a que en este tiempo que tenemos más espacios libres podamos enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Son las cosas del reino, aprender de Dios para poder después impartirlo, ¿verdad? Entonces, a motivarlos a que sigan en el CEBE, ¿verdad? Aprendiendo, que de verdad se aprende bastante y sirve mucho para mejorar la relación con Dios. Bendiciones. Gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Y estamos entonces, hermanos, pendientes con respecto a la tarea de la semana. De hecho, creo que esta semana no la vamos a dejar como una tarea, sino ya se hace un trabajo. El trabajo va a ser, pues, integral, ¿verdad? Tal vez, si no pudieran hacerlo individual, yo pensaba, hermano Byron, que pudiéramos hacerlo en tríos, ¿verdad? 2 o 3 personas para que nos envíen la información por medio de un correo y que podamos apoyar a los hermanos que no han podido comunicarse con nosotros. A pesar de todo, nuestro hermano Lázaro ha estado ahí al pendiente, ya hizo un par de respuestas, y también nuestra hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana que
no podía usar computadora. Sandrita, ajá. Ella ahora ya lo está haciendo y pues qué bien, ¿verdad? La salvación no es por obras y no es por estar usando computadoras, es teniendo la fe en el corazón y compartiendo con otros, ¿verdad? Así que animamos a todos los demás hermanos, Dios les bendiga. Estén pendientes entonces, por favor, de esa tarea grupal que va a ser un comparativo de 4 religiones. Las 4 grandes religiones, vamos a hacer un cuadro comparativo, una forma sinóptica tal vez de comparar, y nos vamos a dar cuenta que hay muchas similitudes, pero la mejor de todas es que Jesucristo es Dios. ¿Amén? Y lo importante, ahí es donde tenemos que nosotros centrarnos. Cuando vemos que Jesucristo es Dios, ahí es donde tenemos que centrarnos mucho más y llevar ese mensaje a otros. Vamos a orar y dar gracias al Señor esta noche. Padre, gracias. Te damos porque tú eres fiel, porque tu palabra nos guía en todo momento. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder convivir de esta forma y que a lo largo, Señor, de las jornadas que nos toca todavía por seguir, que podamos aprender, pero que sobre todo más vengan al conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y que el Señor nos haga siempre sus discípulos, ¿verdad? Hasta luego. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.